Psicosis es una presentación de Superautos Doral. Hoy tenemos el placer de estar con William Dávila. Durante la campaña en Mérida, yo un día le digo, William, yo descubrí cuál es su secreto aquí en Mérida. Y él se me queda. Y una vez en la Comisión de Política Exterior, ya instalada la Asamblea, me dice, yo le digo, claro que usted, frente al liderazgo de Mérida, usted es un sobrado. Los discursos, todo, la experiencia, el hecho de haber sido gobernador, todo eso le daba a él una notoria habilidad frente a los demás. A pesar de que en la campaña esa yo vi mucha gente buena, por lo menos Paparoni padre. Paparoni padre fue uno de los mejores candidatos que yo he visto, actuando con la gente, fue él. Me pareció una maravilla. Y allá había gente muy buena. ¿Fue gobernador? Sí, fue gobernador. Se le ve que tenía... No, y fue diputado, fue presidente de la legislatura. Así es, se ve que tenía cancha. Experiencia. Digo esto, voy a arrancar por ahí. Porque en todo este conflicto que todavía estamos viviendo, pues, pasó a otra modalidad. Hubo algunas cosas que a mí me preocuparon porque fueron errores que se cometieron durante el paro, el 11 de abril, la Plaza Altamira, la abstención y la salida 1. Se volvieron a repetir. Y cuando uno trataba sobre algo, ¿y por qué repetimos errores que ya hicimos? Por lo menos ahorita, fíjate, antes de la inscripción de los partidos, comenzó otro debate. Vamos a ir a eleccionar otra vez. Y con este CNE, ¿cuántas veces hemos discutido eso? Así es. Un montón de veces. Y una de las cosas que yo digo, bueno, es que hay un liderazgo joven ahora, que no estuvo en esos episodios. No sé, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú todo lo que pasó? ¿Qué evaluación haces? Mira, mi evaluación ahorita, Kiko, es lo siguiente. Te tiene que replantear la táctica en función de la estrategia nueva o de las circunstancias que te van exigiendo un cambio de táctica. Tú no puedes seguir con la misma actividad o acciones que se han venido realizando, porque eso tuvieron su etapa, su momento y su historia. Ahorita es otra la cosa. Y la otra cuestión que yo puedo decir es la discutidera pública entre nosotros mismos. O sea, la autocrítica no se hace desde el punto de vista interno, de ver dónde se revisa, sino que de inmediato arremetemos uno contra otro. Entonces un debate que puede ser fructífero para sacar una línea estratégica se convierte en linchamiento. Exactamente, una guerra de suma cero, como llaman. O sea, nadie gana en eso. De manera pues de que esa es la evaluación que yo hago en este momento, que me preocupa porque la gente ha perdido como un poco de animosidad, por decir esa palabra, de actividad, y nosotros tenemos que transferirle a la gente, transmitirle mucha esperanza en este momento, porque ahora es cuando viene una nueva etapa. Así es. Es una nueva etapa. Nosotros hemos vivido todas estas situaciones en el año 2000, después del año 2000, todas las situaciones que hemos vivido en el transcurso de estos 17, 18 años. Tampoco es que el régimen ahorita está en góndola. No. Ellos tienen su problema. No olvidemos que el adversario también tiene sus problemas. Y la cuestión más concreta es que un plan contrarresta otro plan. Nosotros debemos tener un plan político maduro que contrarreste el plan que tiene el régimen. Totalmente de acuerdo contigo. Pero vamos a meternos en algunas profundidades, Paguano, ¿sabes? Porque yo creo que la gente, lo más importante para la gente es que le expliquen. Porque si tú no explicas... Así es. Pues, ¿cuál era la pregunta más importante de estos días? Bueno, una clásica. ¿Y qué va a pasar aquí? ¿Y qué vamos a hacer? Eso es lo que todo el mundo te pregunta. No hubo, a mi juicio, el día lunes, después de la constituyente, una rueda de prensa con todo el mundo, con una explicación. Mire, pasó esto, y ahora vamos a hacer esto. Eso no lo hubo. Así es. Tiene que explicar la cosa porque no está frente a un rebaño de ovejas. Y ahora con las redes y todo esto, cualquiera se te alza. Así es. Y además, la gente empieza a mandarte mensajes directos de que si no le explica, no me muevo. Porque convocas eventos que antes llenaba, pues marchas, cosas, trancazos, y de repente no se mueve nadie. Eso es un indicador de que necesito que me expliques. ¿Qué explicación le damos sobre lo ocurrido con la ANC? Porque dijimos que le íbamos a parar, que eso no iba, la hicieron, no solo lo hicieron, sino que según Smart Matrix, le metieron un poco de votos adicional. ¿Qué explicación le damos? Mira, la primera cosa es dejemos ya el maximalismo. Siempre nosotros estamos el día final, hoy se acaba la cosa, ya está listo. Mañana se va Maduro. Eso hace daño, porque la gente se crea expectativa y entonces tú corres dos cosas. Claro, en política a veces 2 más 2 es 7, no 4. Tú puedes establecer un plan y de pronto la cosa sale por otro lado. Pero el otro riesgo es que tú generas falsas expectativas y la gente se frustra. ¿Qué debemos hacer? Primero,
tener claro que se necesita un plan político maduro en lo internacional, en lo regional o nacional y en lo social. ¿Tú dices Maduro por Maduro o Maduro por lo racional? Por lo racional, por lo político, porque si no sería un plan atropellado político y maduro. No, un plan político realmente que tome en cuenta estos vértices. El área internacional, ahí hemos crecido, producto de un esfuerzo continuado, y lo digo con sinceridad. La Asamblea, desde enero del año 2016, nosotros comenzamos un plan que te consta, porque tú formabas parte de la Comisión de Política Exterior, fuiste a algunas reuniones con nosotros allí, o en unas reuniones que tuviste. Tú veías ayudando al Florido, pero... Bueno, pero se hizo un plan de trabajo y comenzamos a hacer un esfuerzo, y ese esfuerzo nos llevó a hablar con Cancillería, con Parlamento, con todo el mundo. Todo, con lo que se hizo en Parlasur, lo que se hizo en Parlatino, cada uno de nosotros hizo su aporte necesario que hoy día tiene su resultado. Eso hay que mantenerlo. Y hay que darle a la gente de afuera realmente los insumos necesarios, políticos y maduros, organizados. Porque la gente de afuera es voluble. Entonces, de repente, tenemos 20 países que pueden llegar a ser 13 en un momento dado. Porque acuérdate que afuera son los intereses los que prevalecen. Más bien, con esta declaración de Perú reciente, oye, yo le doy las gracias porque prevalecieron más bien valores y principios allí y acciones contundentes. Porque la diplomacia es primero yo y después los demás. Exactamente, y ahí tomaron acciones. Pero ¿hasta cuándo va a durar eso? ¿Por qué nunca se logró los votos de la OEA? Bueno, porque faltó, mira, primero, cuando nosotros tuvimos en la reunión de Cancún de la OEA el 19 de junio pasado, el lunes nos dijo a nosotros el canciller de México, que era el presidente de la Asamblea, o el presidente del Consejo de la cita de cancilleres que había, que ya estaban 25 votos. Pero algunas frases y algunas cosas yo tuve de esa reunión, yo salí con ciertas dudas, ¿no? Dije, yo no veo tan seguro esos 25 votos. Y efectivamente, cuando vino la cita de cancilleres al día siguiente, que fue el lunes en la mañana, perdón, 19. Bajamos a 20. A 20, ok. Después ya en la Asamblea, que creíamos que con 20 podíamos sacar una resolución, ya no éramos 20, éramos 13. Entonces no se pudo sacar nada allí. Entonces, por eso es que yo hablo de la necesidad que lo nacional, lo interno, las acciones políticas que nosotros hagamos aquí en Venezuela tienen que estar sincronizadas con madurez y con estrategia política con lo internacional. Y lo social también. No puede ser una cosa, pero tú sabes, vamos al visceral. Fondo de eso, fíjate. En las redes se nota mucho. Uno entiende que el país, como la inflación, el hambre, la gente comiendo la basura, toda esta crisis horrible está pasando, uno entiende que hay gente que está desesperada, porque no tiene opción que pedir que Maduro se vaya mañana. Pero cuando vamos al fondo del asunto, ok, Maduro se vaya mañana, pero ¿cómo es que se va Maduro? Yo creo que aquí lo que está planteado es recuperar el escenario electoral. Pero hay una gente que no cree eso, no cree que es el escenario electoral, sino que a Maduro hay que sacarlo como sea. Y entonces andan buscando un salvador vestido de verde, una cosa mitológica. Así es. Sí, de eso vamos a hablar cuando regresemos. Somos Superautos Doral, con las mejores ofertas en carros en Miami. Financiamiento para todos, sin social, sin crédito, con tan solo un down bajo. Todos califican. Y ahora con 3 meses de garantía. Y tu primer cambio de aceite gratis. Te damos tu garantía por escrito. Ven, estamos en el 5600 Northwest 84 Avenue del Doral. Visítanos en superautosdoral.com 786-953-0871. Si te gusta, te lo llevas. Seguimos con William Dávila. Vamos a saludar a Carla Angola, que te está viendo. Muchas gracias, Carla, que siempre está pendiente de todos nosotros. Y al señor Carlos Acosta, que se pone bravo si no lo saludas él también. Merideño por antonomasia. ¿Carlos Acosta es merideño? Por lo menos estuvo siempre trabajando en CNB y CNN, perdón, la 95 que llamamos nosotros en Mérida. Mira, yo te preguntaba sobre todo el mundo internacional. Pide elecciones en Venezuela, liberación de presos, lo mismo que pide la mesa. Pero hay otros escenarios locales donde la gente quiere que se vaya Maduro ya y lo que aspira es a un golpe de Estado, a un Salvador Verde, a una acción bélica que no está en el discurso de la... Pero cuando uno dice, mire, pero es que eso no es... ¡No, tú, chavita, vendido, y se ponen bravos. Cuando esa no es la política, o si es, no sé. No, mira, yo creo que, fíjate tú, si algo quedó demostrado el mismo 30 de julio, que mataron a un muchacho de 10 años, otro de 13 años, es que aquí no hay ni un soldado, aquí no hay un sargento.
¿Tú me entiendes? Siempre le dicen a uno que eso es tan latente. Que ya viene, ya. Que ya viene, que primero tienes que salir tú para después salir yo. Mire, yo no creo en eso. Bueno, puede ser que hayan reservas morales y patrióticas dentro de las Fuerzas Armadas que en un momento dado, como dice el dicho, los militares son leales hasta la víspera. Uno no sabe. Pero, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Seguir profundizando la lucha política organizada. Meternos en las aldeas, en los campos, en los sectores. Si hay una brecha electoral, hay que aprovecharla. Es una cuestión hasta de materialismo histórico, para utilizar esas interpretaciones marxistas. La brecha histórica, la brecha hay que aprovecharla. Estos señores lo hicieron. Mira, cuando le dijeron ¿cómo se llama? A Hugo Chávez, que se lo dijo Miquelena, que no podía seguir por la línea insurreccional, puchista y focalista, sino que se fuera por la línea electoral, le dio resultados. Así es. A nosotros nos ha dado esos resultados. Y yo no soy un electoralista por antonomasia, de que vaya a decir, mire, no nos podemos salir de este ABC de la lucha democrática. No, siempre hay vórtices, siempre hay cosas que se dan. Pero resulta que la lucha electoral, cuando nosotros nos hemos metido unidamente, nos ha dado resultados. Nos ha dado resultados. Mira, que yo he participado en elecciones que me las han quitado, regionales, pues. Que hemos ido desunidos, y sin embargo yo insisto en eso, porque cuando vinieron las elecciones parlamentarias se entusiasmó una masa que participó. Así es. Porque las masas responden mucho también a las esperanzas y a las emociones, y nosotros en la oposición a veces hablamos con mucho pesimismo porque nos cunde el egoísmo, a veces nos cunde la zancadilla. ¿Tú me entiendes? Sí. Llego yo primero que tú. Cuando diste zancadilla me dieron ganas de empujar. Exactamente. Entonces, eso nos daña. Yo creo que en este momento, tan dadas las circunstancias, te lo digo de verdad, Kiko, tan dadas las circunstancias para avanzar. ¿Qué más? ¿Cómo se va a sostener este régimen? Se sostiene a punta de plomo, a punta de represión, a punta de populismo. No han avanzado internacionalmente, pero nosotros aquí en lo nacional debemos organizarnos para que lo internacional nos dé el beneficio y el apoyo. Planteaste algo interesante que yo he venido sosteniendo aquí en el programa, pero con una terquedad asombrosa. Yo me he vuelto... Tú sabes que yo digo que los gochos, aquí todo el mundo, cóchale, que los gochos sí son valientes. Los gochos no son valientes, lo que somos es tercos. Nosotros somos muy tercos. Somos sistemáticos. Sí. Entonces yo he venido sosteniendo que la política es la que tiene que actuar. ¿Qué es la política? Bueno, la política no es lo que yo quiero, mi emocionalidad. Pablo se tiene que ir, no sé qué. La política es cómo le gano, qué debo hacer, cómo leo la realidad, cómo me comporto, cómo elaboro escenario, cómo respondo a lo que el otro, que también juega, hace. Y entonces aquí se le ocurrió el todo o nada. O se va Maduro o nada. Y entonces dialogar era traición, conversar era traición, todo lo que no fuera para que esto se acabara en un instante era un delito, casi un delito. Claro, Kiko, el problema de eso es cuando tú no dices la verdad. Ajá, métase ahí. La falta de transparencia. Si tú estás negociando, dígalo. Hay una comisión. Eso estamos de acuerdo. Hay una comisión de negociación. ¿Tú leíste mi texto? Sí, yo lo leí. Y esta es la agenda. La agenda es que vamos a pedir esto, A, B, C y D, y estos son los escenarios. Decirle a la gente. Claro, clarito. Es decir, involucrar al pueblo, es. A esos 8 millones de personas que votaron el 16 de julio pasado, o más, que pudo haber sido más. Entonces, ese es el problema. El problema es que uno se entera, o por el escrito tuyo ese que sacaste, que yo cuando lo leí, digo, es verdad. ¿Entiendes? Oye, y la gente se entera por un lado o por el otro. Eso daña. Claro, estoy de acuerdo. Ese es el problema de fondo que tenemos muchas veces nosotros en la oposición. Y en segundo lugar, hay que tener claro que participar en unas elecciones no es una cuestión contemplativa. Tú tienes que llevarle un discurso de protesta a la gente. Tú tienes que entusiasmar a ese campesino que está pasando hambre, a ese obrero que lo botaron de la empresa, a esa clase media que ya hoy día está en el suelo. Llevarle un discurso de protesta, un discurso de resonancia, donde se sienta empoderado con lo que tú estás diciendo. Pues si tú llegas con populismo en el sentido de decir, bueno, mire, yo quiero ser candidato porque voy a hacer un puente aquí, voy a hacer esto por allá, la gente no se come ese cuento, porque ahorita la gente está pasando necesidades. La gente necesita algo en que asirse, que de alguna forma pueda significar para mí una respuesta a mis necesidades o a quien expresarle mis realidades, ¿no? Entonces yo creo que esa brecha y la parte electoral que estamos hablando tiene que ser explotada desde ese punto de vista. Luego insisto, fíjate. Si yo le digo a la gente, mire, la política, de acuerdo al momento, yo puedo
así como llamé a la abstención a la ANC, puedo llamar a votar cuando ellos elaboren la Constitución y la sometan a consulta, que digo Maduro que lo hace, yo llamo a votar que no. Ojalá y sea así. Yo quiera. Pero fíjate, la elección, la calle, la negociación, todo es parte de la política. Claro. Todo depende del momento. ¿Por qué teníamos que satanizar el diálogo y la negociación? Porque nos lo ocultaron. Pero también yo creo que ahí es que había gente interesada en agitar y no en explicar. Creo, una cosa, Kiko, yo creo, fíjate tú, que nosotros teníamos una dinámica hasta el 23 de junio del año pasado, hace un año, cuando se invoca el informe de Almagro por primera vez y se aplica el artículo, o se comienza a aplicar el artículo 23 de la Carta Democrática Interamericana, que fue un momento de alegría para muchos venezolanos porque ya se veía que se estaba abriendo un escenario internacional favorable. Eso pudo haberse acompañado con acciones más concretas desde el punto de vista pacífico de masas. Y entonces es donde se metió la UNASUR y se meten los expresidentes. Entonces eso no estuvo claro, porque por un lado tú tenías la dinámica de la OEA funcionando, no estábamos todavía en el caso, no estaba suspendido el referendo, estábamos en ese proceso de referendo, y por el otro lado habían otros que estaban negociando, por la vía de UNASUR o por la vía de los expresidentes. Eso nadie lo supo. Ah, claro. ¿Me entiendes? Entonces eso genera el ruido. Entonces empieza el choque porque hay uno que dice, bueno, yo me freno. William, tú estás diciendo que mucho de lo que ocurrió fue porque no hubo sinceridad, transparencia, porque mientras uno iba por un lado, otro iba por otro. Sí, es verdad. Ese es mi criterio personal. Ah, ok. Ahora, vamos a ir al corte, pero te dejo la pregunta para seducir a quienes nos ven. Las medidas de Trump. ¿Cuánto daño le pueden hacer a Maduro? ¿Son verdad? ¿Son darle el poder de decisión sobre nuestra política a otro, como dice Maduro, que es el imperio? ¿Qué significan? ¿Cuándo regresemos? William dice que las medidas de Trump, bueno, las primeras son estas de los líderes del proceso, investigarles, quitarle los dineros, las cuentas, pero que vienen otras que son o nos quitan los aditivos a la gasolina o no nos venden, no nos compran más petróleo. Eso, imagínate una economía como la nuestra, que depende del petróleo, que no tengamos petróleo, vamos a hacer peor que Haití. ¿Qué significan esas medidas? ¿Son un discurso necesario o por el contrario pudieran ayudar a Maduro en su discurso de que es el imperio el que manda a la oposición? Yo creo que lo que hay que darle es repercusión a las medidas aquí, porque eso no son, vamos a decirte, impactos negativos para el pueblo. Eso es para una pila de burócratas que se robaron los reales y que están en góndola. A lo mejor algunos no tendrán tantos reales de lo que aparece en la lista, pero ahí yo quiero meter este punto. Es el efecto que eso tiene en el núcleo familiar. Y yo le hago un llamado a los familiares de todo eso que aparecen sancionados, que a lo mejor muchos de ellos ni sabrán o no son culpables de nada, pero como son familiares, van a salir afectados por la medida. Entonces yo le mando un mensaje a un sobrino de X que está de los sancionados. ¿Va a salir usted pagando los platos rotos porque su tío o quien sea, su papá o su cuñado, esté metido en una lista de sancionados porque estuvo vinculado a una serie de actividades del delito transnacional del narcotráfico, porque violaron estándares objetivos de los derechos humanos? Entonces usted va a salir ahora pagando los platos rotos. Yo le hago un llamado a todos esos familiares de todas esas personas que están sancionados, oye, que asuman una actitud, porque les van a aplicar a ustedes también las sanciones indirectamente, porque les van a aplicar cualquier bien que ustedes tengan, cualquier actividad que ustedes realicen, les van a aplicar las sanciones. Ahora, en el caso de las sanciones petroleras, también debo decir lo siguiente, que no solamente los Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea, es la Comunidad Europea, Colombia, México. Es México, es Brasil, es Argentina. Así es. Bueno, Argentina fue más a fondo porque le quitaron la Orden General San Martín a Maduro, ¿no? Tú supiste eso, que Márquez firmó el decreto, claro, firmó el decreto donde le retiran la Orden General San Martín a Maduro por violación de los derechos humanos. O sea, eso es el colmo de la indignidad, que a un presidente le quiten, le retiren una condecoración por violación de derechos humanos. Entonces son muchos países los que se están involucrando en estas medidas sancionatorias. Ahora, fíjate tú, todos parten del principio, incluyendo Mercosur, que impedirían o evitarían que cualquier sanción de esa afecten a la población venezolana por aquello del carácter progresivo de los derechos humanos.
Yo lo que creo que el discurso que nosotros tenemos que darle al pueblo venezolano es ese. Este es una sanción para las personas, para el grupo, para los que hacen negocios con esos sectores. Esto no es una sanción al pueblo venezolano. Eso hay que tenerlo claro, porque de repente el discurso chauvinista es de decir, yo soy pueblo, me están afectando a mí. Y no es así. Ahora, una cosa que yo me preocupa, me llama la cabeza, porque yo entiendo que la gente está muy brava. Pero si tú dices, yo voy a llegar al poder, voy a agarrar a Maduro y a todos los voy a meter presos, los voy a agarrar, los voy a quitar todo, pues Maduro y los demás escuchan eso y dicen, bueno, pero entonces yo no te entrego el poder, porque si me vas a fregar, no te lo entrego. Entonces, ¿qué actitud hay que tener para permitir que algo que es común en la democracia, que un gobierno va, otro sale, funcione? Que no signifique que nosotros tengamos como política que vamos a aplastar a los adversarios como ellos nos han aplastado a nosotros, sino que va a haber libertad, paz, otras garantías, que va a haber, inclusive para todos esos que son malucos con nosotros, bueno, lo que ellos no nos dieron a nosotros. Porque creo que ese discurso hace falta. Bueno, mira, el discurso con el chavismo que, por ejemplo, ahorita el disidente pasó a la Asamblea Nacional la semana pasada, hace días, ayer, un diputado de Sucre, que era de Polo Patriótico, que hoy día es principal, pues, se incorpora a la fila, pues, de la oposición, ¿no? O mejor dicho, dentro de la fracción que ellos crearon del chavismo democrático. Bueno, ahí están, reconocidos en la plenitud de sus derechos como parlamentarios, y fueron recibidos incluso de pie, aplaudidos por todos. O sea, ahí hubo afecto, ahí hubo cariño. Eso no quiere decir que porque usted venga por ahí, de un lado, tú ves el mismo tratamiento que ha recibido la fiscal. La fiscal ha recibido reconocimientos internacionales, hasta la protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que imagínate tú en alguien que ha sido creyente en esa filosofía chavista de que todos esos organismos internacionales son instrumentos del imperialismo, le da una medida una cautelar por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, hay un tratamiento, hay un mensaje en el sentido de que si hay una reconciliación nacional, todo aquel que no tenga que pagar delitos de lesa humanidad, que no esté metido en los delitos del tráfico de droga, que no esté metido en delitos, pues, de violaciones totales de derechos humanos, porque tienen que pagar la cuenta, como dice en mi tierra. El hecho de que tú hayas formado parte del gobierno, o que tú seas chavista, o que hayas creído, pues, en el Estado ese chavista comunal, eso no quiere decir que tú vas a pasar de por vida una persecución de parte de nosotros, porque nosotros lo que estamos hablando es de democracia. Así es. Volviendo al tema electoral, ¿por qué no fuiste candidato a Mérida? Bueno, porque ahí se llega a un compromiso. El secretario general del partido es el candidato a gobernador. Le voy a decir una cosa, las encuestas todas me favorecían. No lo quiero dar como título personal, pero vamos a darle fuerza, que hay otros líderes también que pueden cumplir con esa tarea. Yo quiero dedicarme aquí a la Asamblea Nacional, a la lucha nacional que se tiene que dar. Creo, pues, que esta brecha de las elecciones regionales hay que aprovecharla, en el sentido no solamente de quitar espacio, sino de consolidar lo que a nosotros nos ayudó en diciembre del año 2015, cuando ganamos la mayoría en la Asamblea Nacional ante el mundo, y eso ayudó mucho a inclinar la balanza a favor nuestro, que efectivamente este régimen no tiene mayoría, que para poderse sostener en el poder tiene que utilizar la fuerza, la sangre, la arbitrariedad, porque por la vía de los votos jamás ni nunca ganarían una elección. Ahora, yo venía diciendo, William, que, como estamos hablando de política, que la calle puede ser oxigenada, como es levantada, embellecida con la elección. ¿Por qué? Porque la elección nos permite hacer grandes concentraciones, que es lo que hay que hacer, que es lo que se ve. Y luego, el escenario electoral ahorita es clave. Si nosotros derrotamos al gobierno, le metemos 8 millones de votos, 7 millones y medio, y él aparece con 3, ¿cómo queda frente al mundo? Más que gane X o Y, lo importante es la victoria y el significado que eso tiene. Es ratificar los 8 millones o más. Como yo te decía y te recordaba, cuando se ganaron las elecciones parlamentarias en diciembre del 2015, en enero comenzó a cambiar, porque el mundo se dio cuenta que éramos mayoría, que ya esa cuestión abajo del chavismo, madurismo, ya comenzaba a moverse. Si eso pasa, como estoy seguro va a pasar, eso corrobora aún más el hecho que no es un régimen que llegó para durar 1000 años, sino que es vencible, que es derrotable. Y ese es el mensaje de esperanza que le quiero dar a todos mis amigos aquí por las redes y al pueblo y al mundo que nos está oyendo. Nosotros tenemos muchas cosas por avanzar.
Este régimen se apertrecha en el fuego, en la dureza, en la barbarie, porque es la única vía que tiene para mantenerse en el poder. Nosotros no. Sigamos avanzando, sigamos luchando, dejemos aquello que nos disparan uno del otro y que nos desune. Vamos a buscar esas cosas positivas y bueno, yo creo que una elección de esa naturaleza nos da la oportunidad. Organicemos aldeas, organicemos campos, organicemos sectores urbanos, organicemos sectores intelectuales, sectores profesionales con un discurso. Vamos a darle fuerza combativa pues, a todo lo que nosotros hemos venido haciendo en el transcurso de todos estos meses, con la seguridad que efectivamente más temprano que tarde nosotros vamos a tener el rescate de la democracia plena en Venezuela. Gracias, William, por estar con nosotros. Saludos. Es una presentación de Superautos Doral.